Conexión de la tensión de alimentación toma a tierra. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para la toma a tierra. La resistencia de toma a tierra puede ser de máximo 100 ohms, clase de toma a tierra D. El punto de conexión debería ser lo más cercano posible al PLC. Los hilos para la toma a tierra deberían ser lo más cortos posible. Para la toma a tierra utilice líneas con una sección de al menos 2 milímetros cuadrados. El PLC debería tener la toma a tierra independiente de otros dispositivos siempre que sea posible. Si no fuera posible una toma a tierra autónoma, debería realizarse una toma a tierra conjunta siguiendo el ejemplo central de la figura que nos muestra. Pues PLC, toma a tierra independiente, la mejor solución. PLC y otros dispositivos, toma a tierra conjunta, buena solución. PLC, otros dispositivos y toma a tierra conjunta, no permitido. O sea, no está permitido que venga un cable y se posicione sobre otro, sino que deben de estar conectados al mismo tiempo sobre la tierra física. Esta unidad dispone de una batería de litio interna con una tensión nominal de 3 volts para que no se pierdan datos en caso de un corte de suministro de tensión. Si la tensión de la batería no alcanza un valor mínimo, se enciende el diodo BAT en la cara delantera de la unidad base. Simultáneamente se definen como las marcas especiales. La diferencia entre estos dos marcadores consiste en que M8005 se establece cuando la tensión de batería sobrepasa de nuevo el valor mínimo. M8006 permanece en este caso en el valor establecido. La tensión de la batería que de no alcanzar se lleva al encendido del LED BAT y las marcas está configurado en el registro especial. Este PLC puede funcionar sin batería. Los operandos que se mantienen en ese estado mediante la batería, aunque haya un corte de tensión, áreas LAD se restablecen a su valor inicial cuando se arranca el PLC sin batería. A la hora de programar, tenga en cuenta que los estados de los operandos LAD se pierden cuando se desconecta la tensión de alimentación. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Santiago Hernández y en esta ocasión presento un PLC de la serie Melsec FX3U. Los dispositivos de esta serie son el nuevo y vigoroso vástago de la familia FX Melsec, que pasa a tener así 4 series distintas de controladores lógicos programables PLC. Las características son que tienen hasta 384 salidas y entradas, 384. Un PLC FX3U puede comunicarse con un número máximo de 256 salidas y entradas, que por ejemplo en forma de unidades de extensión estén unidas directamente con la unidad base por medio de la red CC-Link. También se puede consultar y controlar hasta un mínimo de 256 entradas y salidas. La suma total de las entradas y salidas direccionales directamente y por vía de la red pueden llegar hasta 384. En el lado derecho de la unidad base de la serie FX3U se pueden conectar unidades de extensión y módulos especiales de otras series. Amplia memoria, pues estas tienen se puede ampliar su memoria de programa. Están equipadas con una memoria de 64.000 pasos de programa. Para poder cambiar con facilidad de programa se puede emplear alternativamente un cassette de memoria EEPROM flash. Por supuesto, un programa puede transferirse a la memoria de programa o modificarse con el PLC activo. Funciones de posición integradas. Una unidad base de serie está equipada con 6 contadores de alta velocidad que pueden procesar simultáneamente señales a una velocidad
de hasta 100 kHz, cada uno en combinación con las tres salidas para cadenas de impulso con 100 kHz como máximo. Se configura un sistema de posicionamiento de 3 ejes que no requiere módulos adicionales. Ampliación de la capacidad de comunicación. Los nuevos módulos de comunicación de la serie FX3U permiten gobernar hasta 3 interfaces en series de modo simultáneo. De este modo se pueden conectar varias unidades de control o comunicarse simultáneamente con una unidad de control. Un dispositivo de programación y el aparato de otro fabricante. Un PLC de esta serie puede, por supuesto, conectarse también en redes como AS Interface, Profibus, DP, CC-Link, DeviceNet, CANopen y Ethernet. Con un adaptador de interfaz RS-232 y un modem o Ethernet se puede realizar mantenimiento remoto. Trae un reloj integrado. Todas las unidades base de la serie FX3U están equipadas con un reloj interno legible y ajustable, también mediante instrucciones de PLC. Captación de impulsos de entrada corto. En las 6 entradas de unidad base, sin necesidad de un complejo programa, se pueden captar modificaciones de la señal de entrada, conectado o desconectado, con una duración mínima de 5 IUs. Otras 2 entradas registran impulsos a partir de una longitud de 50 IUs. Estas señales se pueden también emplear para iniciar programas de interrupción. Fuente de alimentación. La fuente de alimentación del FX3U es apta para el suministro de tensión de una unidad base FX3U. Al conectar módulos adicionales en el capítulo encontraremos más cosas sobre la fuente de alimentación. Las abreviaturas SEM y DBT en la columna de las tablas tienen el significado siguiente. SEM, conformidad con la Directiva de la Comisión Europea sobre la compatibilidad electromagnética. DBT, conformidad con la Directiva de Baja Tensión 72/23/CEE de la Comisión Europea. La fuente de alimentación de entrada es 100-240 volts, corriente alterna. La salida es 5 volts, corriente directa, 1 ampere. Las unidades de control gráficas de la serie E1000 y GOT1000 son totalmente compatibles con las unidades base de la serie FX3U de MELSEC. También tiene módulos de adaptador de entrada y salidas para contadores de alta velocidad. La configuración posible son módulo adaptador ES de alta velocidad, unidad base, módulo adaptador ES de alta velocidad en unidad base, combinación de módulos de adaptador analógicos y de comunicación. Los módulos analógicos de adaptador de comunicación se tienen que conectar en el costado izquierdo de la unidad base. Esta unidad tiene que tener instalado un adaptador de comunicación o de interfaz. Número de entradas y salidas. Se pueden registrar y gobernar hasta 256 entradas y salidas en la unidad base y en las unidades de extensión. Si hay estaciones de entradas y salidas descentralizadas conectadas por vía de una red CC-Link o AS Interface,
También se pueden entonces controlar hasta 256 entradas y salidas. No debe haber más de 384 entradas y salidas en total en la unidad base, en las unidades de extensión, así como en las estaciones ES descentralizadas. La toma de corriente calculada a 5 volts corriente directa procedente de la fuente de alimentación no debe superar 1 ampere con una temperatura ambiental de la fuente de alimentación de 40 grados centígrados y con una temperatura ambiental de 55 grados centígrados. El valor máximo es de 800 miliamperes. Si este valor se sobrepasa, se puede prever una fuente de alimentación adicional. El suministro de 24 volts corriente directa a partir de la fuente de alimentación con tensión de 24 volts no debe exceder 300 mA o 200 mA. Si este valor se sobrepasa, habrá que cambiar la configuración del sistema, proyectado por el ejemplo más unidades compactas de extensión. Datos de las entradas. Número de entradas integradas 64, aislamiento optoacoplador, potencia de las señales de entrada con lógica negativa sin o positiva source, tensión nominal de entrada 24 volts, corriente directa más 10% menos 10%, resistencia de entrada 3.9 kilo ohms, 3.3 kilo ohms, consumo de entrada nominal 6 mA, corriente para estado de conmutación conectado 3.5 mA, menor o igual a 3.5 mA. Corriente para el estado de conmutación desconectado mayor menor 1.5 mA. Tiempo de reacción aproximadamente 10 milisegundos. Sensores conectables, contactos equipotenciales con lógica negativa y con lógica positiva. Conexión, bloque de bornes extraíble con tornillos M3. Datos de salida, salidas de relé, número de salidas integradas 64, aislamiento por relés, tipo de salida relé, tensión de conmutación 300 volts DC, 240 volts AC como máximo. Carga resistiva en ohmios 2 amperes por salida, 8 amperes por grupo. Carga inductiva 80 volts amperes. Carga mínima de conmutación 5 volts, corriente directa 2 mA. Tiempo de reacción aproximadamente 10 milisegundos en on-off. Vida útil de los contactos por relé 3 millones de conmutaciones con 20 volts amperes, 1 millón de conmutaciones con 35 volts amperes y 200.000 conmutaciones con 80 volts amperes. Un diodo LED por salida. Conexión, bloque de bornes extraíbles con tornillos M3. Salidas de transistor con lógica negativa. Número de salidas integradas 64, aislamiento por optoacoplador, tipo de salida transistor con lógica negativa, tensión de conmutación de 5 volts DC a 30 volts DC, corriente de conmutación 0.5 amperes por salida, 0.8 amperes por salida con grupo de 4 salidas, 1.6 amperes por grupo con 8 salidas. Carga inductiva 12 watts con 24 volts DC. Corriente de fuga de desconexión
menor o mayor a 0.1 mA con 30 volts DC. Conexión, bloque de bordes exteriores con tornillos M3. Salidas de transistor con lógica positiva, protocoplador, transistor, tipo de salida de transistor, tensión 5 volts a 30 volts, corriente directa. Los datos de potencia, pues la clase de controles, procesamiento cíclico del programa almacenado, método para controlar las entradas y salidas, actualización de imagen, de proceso, procesamiento directo, idioma de programación, plano de contactos, lista de instrucciones, AS, velocidad de procesamiento desde 0.642 U hasta varios cientos de U por instrucción. Número de instrucciones, juego de comandos básicos 20, instrucciones de control pasos 2, instrucciones de aplicación 209, 486 variantes. RAM con reserva de batería para 64.000 pasos de programa. Se puede reservar espacio de memoria en la memoria de programa para un máximo de 7.000 registros con archivos. Cada bloque con 500 registros de archivos significa la reducción de 500 pasos de programa. Tarjeta de memoria. Adicionalmente se puede instalar una tarjeta flash ROM. La capacidad de memoria depende de la tarjeta de memoria instalada. FX3U FL ROM 64L son 64.000 pasos de programa. Esta tarjeta de memoria cuenta con un pulsador para la transmisión de datos. Operandos, entradas y salidas, relé interno latch, estado de paso, relé interno de error, relé interno latch, temporizador, 100 milisegundos, 10 milisegundos, 1 milisegundo, 100 milisegundos, 1 milisegundo. Contador con conteo ascendente 16 bits, con conteo ascendente y descendente 32 bits. Valor real almacenado en la EEPROM. Valor real almacenado en EEPROM. 200 direcciones, 100 direcciones. Contador de alta velocidad. Contador de una fase. Rango de conteo de menos 214.000. Valor real almacenado en EEPROM. Indicación LED. En la parte delantera de una unidad base del FX3U hay 4 diodos luminosos que muestran el estado operativo del PLC. LED Power, color verde. Run, verde. BAT, rojo. Error, rojo. Esas se aplican cuando se está recibiendo tensión, cuando se está terminando la batería y cuando marca error. Es cuando se ponen esos botones. Los bornes pues tienen una numeración, sea SS o B, X0, X2, X1, Y0, Y1, Y2 y así sucesivamente. Condiciones ambientales. Para garantizar un funcionamiento sin incidencias del PLC de la serie FX3U, que en este caso estamos utilizando uno en especial, tenga presente las indicaciones siguientes sobre las condiciones ambientales permisibles. La temperatura ambiental autorizada se encuentra entre 0 y 55 grados centígrados. La humedad relativa del ambiente
Ocupa un rango admisible de 5 a 95%. No debe producirse condensación. El lugar de montaje debe estar libre de cargas mecánicas y no debe estar expuesto a vibraciones ni impactos. Para que no haya interferencias eléctricas, no se debe de colocar ningún PLC en las proximidades inmediatas de máquinas o de cables que conduzcan alta tensión. Condiciones que ha de cumplir el lugar de montaje. Seleccione, pues tenemos que colocar un carril DIN de 35 milímetros de ancho. También se puede fijar directamente a la pared del fondo del armario mediante tornillos M4. El montaje sobre un carril DIN tiene la ventaja de que los módulos se pueden montar y desmontar con facilidad. No obstante, la distancia a la superficie de montaje es mayor que el montaje directo. También se puede realizar montaje mixto. Así se puede, por ejemplo, montar la unidad base y las extensiones en un carril DIN y los otros módulos conectados mediante un cable de extensión se pueden montar con tornillos. Pues el armario eléctrico durante el funcionamiento del PLC se produce calor. Para prevenir una temperatura excesiva, el montaje de control siempre en la pared del fondo del armario eléctrico, pero no en el suelo, en el techo ni en los laterales. Debe estar dentro de su cajón. Para evitar las influencias de fuentes de alimentación, servoaccionamiento u otras fuentes de perturbación, se tienen que se recomiendan las siguientes indicaciones. Las líneas con corriente continua no deberían tenderse inmediatamente junto a líneas con corriente alterna. Las líneas de alta tensión deberán tenderse separadas de las líneas piloto y las líneas de datos. La distancia mínima entre estas líneas es de 100 milímetros. Las líneas hacia las entradas y salidas pueden ampliarse una longitud de máximo 100 metros para evitar inducciones parásitas. Las longitudes de las líneas deberían limitarse a 20 metros. Tenga en cuenta que la extensión de las líneas para transmitir señales analógicas utilice líneas protegidas por fusibles.